¿Alguna vez te pasó estar haciendo algún tipo de dieta y de un día para el otro, como si algo haya cambiado en tu interior, comerte una torta llena de calorías o una pizza entera y tirar a la basura todo el tiempo de ejercicio y dieta? O tal vez dedicarle mucho tiempo a estar haciendo otras cosas y procrastinando las actividades que verdaderamente tenés que hacer, como pasando tiempo en el celular, en redes sociales o hablando con amigos en lugar de ponerte a trabajar en ese proyecto o estudiar para ese examen. ¿O alguna vez te pasó tener una idea que parecía brillante y 5 minutos después de que se te encendió la lamparita dijiste: no soy capaz, no puedo hacerlo, tal vez no lo logre, mejor lo dejo para más adelante o no lo intento? Bueno, estas y algunas otras actitudes son las que tomamos a veces casi sin pensarlo como una especie de autosabotaje. Y de eso es de lo que te quiero hablar. Súmate a este nuevo episodio de Podcast Natural en el que te quiero compartir un poquito acerca de lo que estuve leyendo y creo puede ser útil para mejorar nuestro día a día y nuestra rutina y salirnos del autosabotaje. Podcast Natural. ¿Qué es el autosabotaje? Bueno, en principio, en psicología, autosabotaje son conductas o actos inconscientes que nos llevan a obstaculizar nuestros logros. Queremos llegar, pero de forma inconsciente o consciente, mantenemos actitudes, hacemos ciertas cosas o persistimos en conductas que nos alejan de lograr esa meta esperada. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos autosaboteamos? Bueno, hay varias razones y a continuación te quiero mencionar solo algunas. Puede ser que lo hagamos para evitar sufrimientos futuros. Como no sabemos cómo van a salir las cosas, preferimos actuar de una manera preventiva y ahorrarnos ese posible fracaso. Por ejemplo, un estudiante que debe rendir un examen y la noche antes, en lugar de repasar o concentrarse, descansar y demás para el examen, se va de fiesta o sale con amigos, se pasa la noche viendo televisión. Probablemente está haciendo un autosabotaje. En lugar de concentrarse en el examen, está haciendo otras cosas. Solo en caso de que si el resultado del examen es negativo o se siente como un fracaso de acuerdo a lo no esperado, puede echarle la culpa a su mal comportamiento previo y no necesariamente a sí mismo como un irresponsable o como quien no tiene la capacidad para desenvolverse correctamente en ese tipo de evaluación. Entonces lo estaría haciendo para evitar un sufrimiento futuro, por si el resultado del examen no es el esperado. Otra razón puede ser que nos mantenemos en una zona de confort. Nos gusta quedarnos dentro de lo conocido, cuando sabemos lo que está pasando y no hay cambios. Salir de la zona de confort requiere una preparación, una motivación que tal vez nuestro autosabotaje nos impulsa a no querer adentrarnos en ella. Otra razón puede ser la falta de seguridad en uno mismo, que tiene una directa relación con la baja autoestima. Y otra razón puede ser el miedo al fracaso, el temor a que las cosas no salgan como las esperadas o que uno se sienta que ha fracasado respecto a cierta situación o actividad, lleva también a que inconscientemente nos autosaboteemos. ¿Cómo alimentamos el autosabotaje? Uno de los principales factores es la autocrítica, encargada de hacernos sentir y ver la realidad de acuerdo a nuestros ojos pesimistas, y la continua expresión de no vas a poder, no lo vas a lograr, no sos lo suficientemente bueno, no es el momento, déjalo para más adelante, es muy difícil. Y más frases que seguro conoces.
Otro factor encargado del autosabotaje es la continua comparación. El mirar a otros y decir, wow, mira lo que tiene esta persona, lo que ha logrado este otro sujeto y yo sigo siempre en la misma posición. Y ahí como que se unifican la autocrítica y la comparación, viendo todo lo negativo y sin mucho que agradecer en esta vida ni nada que nos impulse a seguir adelante. La continua comparación es ver en el otro lo que yo no tengo y en cierto modo bajonearme por eso, por no tenerlo o por no haberlo alcanzado aún. Otro alimento es la falta de paciencia para logros que llevan tiempo, sea concretar una carrera, estudiar un idioma, tener un cuerpo lleno de abdominales o lo suficientemente fuerte. Lleva tiempo y un maratonista no se vuelve corredor de 30 kilómetros de un día para el otro. Necesita una consecución de carreras, una superación continua para alcanzar los 30 kilómetros o más. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué de repente pensamos que podemos alcanzar algo gigante de un día para el otro, de un momento para el otro? Y cuando no lo hacemos, por justamente estar acostumbrados a este siglo XXI que nos recompensa todo el tiempo, damos lugar a la autocrítica y a la comparación y al dejar de lado eso tan preciado que queríamos alcanzar. Otro factor que alimenta el autosabotaje es la procrastinación. Esto de postergar continuamente actividades y dedicarnos a cosas que sabemos no nos hacen bien o no por lo menos en exceso o que las hacemos en el momento inadecuado, pero tal vez por pereza a hacer lo que sí debemos. Otro de los elementos es la desorganización. Puede ser física o temporal. En cuanto a lo temporal me refiero a la agenda de actividades que debes realizar semanal o mensualmente. Y al espacio me refiero al lugar de trabajo y o estudio en el que desarrollas tus actividades. Eso también puede alimentar tu autosabotaje. Algunos ejemplos de autosabotaje que pude encontrar en lo personal y algunas palabras que encontré en conversaciones en estos últimos días con amigos y familiares son dos. Por un lado, la vergüenza. En lo personal, a veces me entra el autosabotaje por el lado de la vergüenza. El miedo a tal vez la crítica o las opiniones ajenas me lleva a tener vergüenza de reaccionar o de hacer ciertas cosas que en cierto modo me perjudica. No es un beneficio, pero aún así le doy lugar. Por eso me gustó hacer este podcast y ver cómo aplicarlo a mi vida y darme cuenta de que la vergüenza se estaba convirtiendo en parte del autosabotaje inconsciente que no me estaba beneficiando para nada. La segunda cosa que encuentro como ejemplo y que en las últimas semanas se me ha repetido mucho la frase, no tanto porque la diga, pero sí que la he escuchado de otras personas, es lo denominado fiaca o pereza de hacerlo. Es como, sí, tengo muchas ganas de hacerlo, pero la verdad me da una pereza, no tengo ganas, me da fiaca hacerlo, me da fiaca hacer el esfuerzo de ir hasta ese lugar o dedicarle el tiempo. Nos autosaboteamos así y estamos perjudicando nuestro futuro, nuestro potencial, nuestra carrera y a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo freno el autosabotaje en mi vida, en mi día a día, en mi desarrollo como mujer, como hombre, en este proceso caminar de la vida? Encontré dos respuestas, más allá de todo lo que leí en esta semana, que me parecieron que sobresalían del resto. En primer lugar, Luis Muñoz dijo: escribir es fundamental para un proceso de cambio. Y él lo asociaba con que a veces para cambiar algunas cosas son fáciles porque las podemos visualizar y entender.
Pero hay otras, como el pensamiento, que es algo que está tan arraigado dentro nuestro que es difícil de verle los errores y poder así cambiarlo. Por ejemplo, la postura corporal es algo que uno ve una foto, un dibujo, nos vemos en el espejo y decimos, ah, sí, estoy muy encorvado, o estoy medio chueco, o no sé, puedo cambiar, me tengo que poner los hombros más para atrás, la cabeza más derecha y así voy a estar mejor. Con la práctica eso se mejora. A diferencia de los pensamientos, que no es lo mismo. Un pensamiento es nuestro, ¿y cómo hacemos para cambiarlo? Bueno, Luis Muño dice que una de las mejores maneras para cambiar nuestro pensamiento, o por lo menos encontrarle los errores y poder cambiarlo, es escribiendo. A través de la escritura, la idea es plasmar toda la catarata de pensamientos que se nos vienen respecto a determinado tema directamente en un papel. Entonces, por ejemplo, quiero estudiar un idioma y pienso que no puedo, que no soy capaz, que a mí estudiar ya me pasó de moda o que no sirvo para aprender idiomas, que es muy difícil. Entonces, tomo nota de todos esos pensamientos, de que es muy difícil, que no puedo, que hace mucho no aprendo un idioma, que X. La idea es que después uno lo lea y sea capaz de transcribirlo de una manera neutra. ¿Qué significa esto? Significa no irse a ninguno de los dos polos, ni ser súper positivista y decir, sí, lo voy a lograr, lo voy a hacer con mucho éxito, voy a ser la mejor, voy a ser políglota y voy a poder hablar este idioma a la perfección y tal. Y tampoco es quedarnos en esa negatividad inicial, es encontrar el punto medio y modificar las oraciones para encontrar la diferencia. Por ejemplo, una frase que dice, nunca puedo estudiar un idioma bien. Cambiarla por el momento o hasta ahora no he podido aprender un idioma, pero lo voy a intentar o voy a ver de cambiar. Y así con cada frase negativa tratar de volverla neutra. Repito, no súper positiva y tampoco dejarla re negativa, sino encontrar el punto medio. De esta forma vamos a poder racionalizar los pensamientos y ver qué tan objetivos son. La segunda manera que podemos encontrar para frenar el autosabotaje en nuestra vida la plantea Amy Morin. Es una doctora psicóloga. Ella dice reconocer cuáles son nuestros medios de autosabotaje para poder renunciar a ellos. Y de esa forma nos veremos expuestos a nuestros mayores miedos. Cuando el autosabotaje toma lugar en nuestra vida es porque tenemos miedo a lo que puede pasar después. Sea fracaso o éxito, sea que las cosas salgan bien o mal, el autosabotaje está siempre en nuestro día a día. La idea es darle el menor lugar o el lugar pequeño que se merece. Entonces, reconocer cuáles son nuestros medios o nuestros mecanismos de autosabotaje nos permitirán corregirlos, por lo menos identificarlos, decir, che, me está pasando esto, me está pasando aquello, cuando hago esto, como te decía con la vergüenza. Quiero tomar una iniciativa pero me da vergüenza. Bueno, ahora ya lo reconocí. O quiero hacer esto pero me da pereza. Bueno, reconozco esa pereza y si quiero puedo cambiarlo. ¿Cómo hago? Puede ser por medio de la escritura y también por reconocer y estar dispuestos a que van a venir esos miedos, pero que tenemos que hacerle frente para poder cambiar. Ella dice, Amy Morin, cuando enfrentás esos miedos, vas a ver que sos más fuerte, capaz y competente de lo que pensás. Esa es mi invitación hoy, a que nos sintamos más fuertes, competentes y capaces y que el autosabotaje no nos robe el futuro o nuestras capacidades. Soy Mica Lavandera y este fue un nuevo episodio de Podcast Natural. Gracias por escuchar. Este es mi podcast natural.